Dios le bendiga, mis amados. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos ya comenzando lo que es nuestra última unidad de escatología personal. En esta ocasión tenemos el tema de las dos realidades de la escatología personal. Amén. Y espero que todos puedan participar de lo que son las preguntas de repaso. Amén. Y nos gustaría, por supuesto, conocer sus criterios, sus opiniones, en la medida que vamos avanzando en cada una de estas presentaciones. Amén. El tema que vamos a tratar en esta unidad de inicio es el Seol y el Hades, que son dos términos que se repiten tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuyo significado se presta a confusión debido a algunas traducciones de la Biblia o algunas versiones de la Biblia. Y nos interesaría saber, en primer lugar, cuál es el verdadero significado de los términos Seol y Hades. Especialmente con respecto a una, diríamos, a una religión de la rama cristiana, del cristianismo, los testigos de Jehová, que insisten, repiten una y otra vez que el significado hebreo de Seol y su correspondiente en griego Hades, amén, tiene como significado la palabra tumba, y por consiguiente tiene la doctrina que cuando el hombre muere deja totalmente de existir, porque todos vamos a la tumba, enseñando de esta forma lo que es la muerte del alma, que nada suscite después de la muerte y que por lo tanto toda esperanza muere tan pronto muere el hombre, lo que en otras palabras significa que es negar lo que es la esperanza escatológica que sostiene la Escritura. En primer lugar, el Hades, en el Hades, el difunto de la parábola del Señor poseía todavía cierta conciencia y conocimiento. Esta parábola la encontramos en Lucas 16:23, que es la parábola del rico y Lázaro. A pesar de que estaba atormentado en aquel lugar, y Cristo asegura que este hombre alzó sus ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro que estaba en su seno. Por lo tanto, esta ilustración, esta parábola del Señor Jesucristo nos está indicando que hay una vida consciente después de la muerte. El apóstol Pablo también demuestra esa vida consciente después de la muerte en su anhelo de que al morir iba a encontrarse inmediatamente con Cristo, según lo expresa en 2 Corintios capítulo 5, verso 11, verso 10 y verso 1 y verso 10. Y en Filipenses capítulo 1, verso 22 y 23. En Romano 8:38 se afirma que la muerte física no nos puede separar de Cristo Jesús, y afirma que ya sea que estemos vivos, que estemos muertos, amén, estamos en la presencia de Dios, o sea que no nos separa de Cristo Jesús. Igualmente Romano 14:8, 1 Tesalonicenses 5:10 nos habla claramente que ya sea aquí o en el más allá, vivimos siempre juntamente con Él. Por lo tanto, nos está hablando estos versos de una vida consciente después de morir, que hay una esperanza escatológica, lo cual es negado por algunos cristianos. A pesar de que está entendido, amén, que el estado intermedio entre la muerte y la resurrección es descrito como una especie de desnudez, según lo encontramos en 2 de Corintios 5:1, amén, y siguientes, representa, no obstante, el goce pleno de la presencia de Dios. Y eso es lo que encontramos como esperanza escatológica para el cristiano. Aún después de la muerte, vamos a tener el gozo pleno delante del Señor. El estado intermedio de conciencia, conocimiento, comunión con Cristo implica una cierta tensión escatológica y queda reflejada en las imágenes empleadas por Juan al escribir Apocalipsis, como veremos más adelante. ¿Cómo pues armonizar todo esto con el significado de los vocablos Seol y Hades? Simplemente estudiando en la Biblia cuál sea el verdadero significado de estas palabras, vamos a entender de una vez y por todas, diríamos, el concepto bíblico que se presenta para el estado intermedio. Para empezar, digamos que el término hebreo dispone de usos bien diferenciados para describir tanto el Seol,
el lugar de los muertos o condición de los muertos, y en dichos vocablos se establece la siguiente distinción entre el Seol y lo que es la tumba, lo que es el sepulcro. La palabra kever equivale a sepulcro, es un sitio, un lugar determinado, se puede señalar geográficamente y amén, y el kever, amén, se entiende de esta forma. Y la palabra Seol indica el estado de las almas sin cuerpo, es una condición y no es un lugar como lo vamos a ver más adelante. El vocablo kever, que significa sepulcro, tumba, amén, aparece 66 veces en el Antiguo Testamento y se traduce por sepulcro 51 veces y por sepultura 15 veces en nuestras versiones. La palabra Seol, desgraciadamente, no está tan bien traducida como en la versión Reina Valera, que en otras ediciones castellanas de la Biblia. En la Reina Valera se traduce Seol de la siguiente manera. 11 veces se traduce como infierno, 4 veces como profundo, 3 veces como abismo, 2 veces como fosa, 2 veces como osorio o lugar donde se echan los huesos, y 31 veces como sepulcro y 12 veces como sepultura, con un total de 65 errores de traducción, o sea que no es traducida correctamente como debe ser, que es el lugar de los muertos, la condición de los muertos. ¿Cómo ocurre esto? Porque, ¿por qué tan distintas y variadas versiones de una sola y misma palabra? Esto se debe a la dificultad de los occidentales en captar la mentalidad hebrea y su dinamismo idiomático. La expresión de dicha lenguaje no es estática en modo alguno en estos vocablos y conceptos que son clave. El verdadero sentido de Seol, como veremos, es el reino de los muertos, como dice el Salmos 18:5, según de Samuel 22:5 y 6. Y a veces, como en Job 17, la muerte es personificada, pero no se trata más de una licencia poética estilística. Incluso cuando se habla las puertas del Seol, la Biblia no concibe este como una ciudad a la manera de Babilonia o como un lugar determinado, sino por lo contrario. O sea, lo habla simbólicamente, metafóricamente hablando. Tanto el nuevo diccionario bíblico como el diccionario de la Biblia de Elder sostienen que el Seol no es un lugar, sino una condición o estado de los muertos. Y lo mismo afirman Martín Achar en su importante obra de Muerte a la Resurrección, después de un análisis muy completo sobre el tema. Y él señala, traducir sepultura por Seol es lo mismo que traducir manicomio por loco o sanatorio en vez de enfermedad. ¿Qué es el Seol? Si comparamos el Seol con el Kever, nos daremos cuenta inmediatamente de las interpretaciones que no podemos dar al término en cuestión. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, Kever aparece en plural 27 veces de las 66 veces en que se emplea, pero Seol nunca aparece en plural. No tendría sentido que Seol apareciera en lugar, porque hay un solo Seol, amén, mientras que sepultura, mientras que, amén, que tumba, pueden haber muchas en plural. El enterramiento de 500 cuerpos en un cementerio supone mucho sepulcro y por esa razón la palabra kever puede estar en plural. Pero la entrada de esas 500 espíritus a la muerte no exige plural, amén, porque es una condición y por lo tanto Seol no puede tener plural. Todos van igualmente al estado o la condición de los muertos, que es el Seol, amén, en singular. Que ver es algo exclusivo del individuo, por supuesto, y así se emplea, pero Seol no aparece como exclusividad individual, sino como una condición general de las almas desencarnadas. Por ejemplo, aparecen estos ejemplos. Génesis 55, mi sepulcro. Segunda de Samuel 3:32, sepulcro de Acner. Primer Reyes 3:30, su sepulcro. Segunda de Crónica 34:28, sus sepulcros en plural. Jeremías 8:1, sus sepulcros en plural, hablando de sepulcro, hablando de tumba, hablando, por supuesto, de sepultura.
En todos estos ejemplos, el vocablo empleado es Kever, no Seol, por supuesto, porque Seol no admite plural, porque es una condición o es un estado general de todos los muertos y no se puede individualizar. En otro sentido, podemos decir igualmente que la versión Reina Valera traduce el término Seol por sepultura o sepulcro 43 veces erróneamente, pero aún así, en cada caso, sin excepción, vierte el sepulcro, jamás mi sepulcro o su sepulcro. Dice, no dice mi Seol o su Seol. Sería expresiones sin sentido, pero si Seol significa sepultura, localidad, admitiría estas variantes personales, pero a pesar de que se traduce erróneamente, no admite estas variantes personales. Kever indica una posición geográfica. En tercer lugar, Seol nunca hace referencia a tal caso. Un estado, una condición como lo es el Seol, no tiene geografía específica y ejemplo lo encontramos numerosamente en las escrituras como Génesis 50:13, Éxodo 14:11 y siguiente. En cuarto lugar, Kever suele hacer alusión al hecho de que el cuerpo entra en él sirviendo de morada. No se puede, amén, no así el Seol, amén. Que ver tiene relación con una posesión o propiedad del mundo, heredad, sepulto. O sea que tú puedes poseer el que ver, pero no puedes poseer el sepulcro. Tú puedes comprar un que ver, una sepultura, pero no puedes comprar, amén, un Seol, porque no admite tal propiedad. En este sentido de propiedad no se aplica jamás al Seol porque es un estado y no una propiedad material que pueda ser comercializada, que pueda ser comprada o que pueda pasar con herencia, como por ejemplo Abraham, amén, que compró el sepulcro, un sepulcro, amén, de Macpela para sepultar a Sara. No se puede poseer el Seol, pero sí se puede poseer el Kever. El Kever hay que hacerlo, cavando la tierra, como dice Génesis 50:50 y Nahum 1:14, pero nunca se dice que el Seol que tenga que ser hecho por el hombre. Amén. O cavar el Seol sería una expresión sin sentido para el idioma hebreo. Por lo tanto, tenemos que tener esta comprensión. Ahora, ¿cuáles son las connotaciones de esta palabra en el idioma original del Antiguo Testamento? ¿Qué es en sí el Seol? El Seol se relaciona con el dolor, la pena. Algunos ejemplos, Deuteronomio 32:33 dice profundo. Segunda de Samuel 22:6 habla de infierno. Salmo 116:3 sepulcro, aunque lo dice erróneamente. Y Juan 2:3 también habla de sepulcro erróneamente. Que ver no tiene nunca esta connotación de dolor, de pena, porque en el sepulcro el cuerpo no tiene vida, no es consciente y por lo tanto, a diferencia del Seol, nunca se da conciencia alguna del que ver. En el Seol sí es posible experimentar dolor, angustia, con lo que queda sin valor las ideas ruselitas que tanto le gustan a las masas. La verdad es que un cuerpo muerto, destruido, no podría nunca experimentar dolor, experimentar angustia, pero sí puede en el Seol, porque es el lugar de los muertos, amén, y no es una propiedad individual. El Seol se relaciona con la dimensión espiritual de nuestras vidas, como habla el Salmo 16:10 y Salmo 86:13. Mientras que el que ver, que es tumba, no tiene que ver con el alma o el espíritu, sino solamente con el cuerpo. A pesar de usar alguna vez una connotación de deshacer, dejar, por ejemplo, Seol no significa tanto un descendimiento literal físico, tanto cuando un reconocimiento del juicio de Dios expresado metafóricamente. En el idioma hebreo, como en otras lenguas, las cosas espirituales suelen expresarse con ideas de arriba, subir, etcétera, mientras que sus contradicciones se expresan con las imágenes opuestas, abajo, descender, etcétera, y solamente metafóricamente el Seol se entiende como un descender a las partes más profundas.
Por ejemplo, Génesis 37, 35 dice, yo tengo que descender a mi hijo enlutado hasta el Seol. Idea que se expresa también en otros muchos pasajes. Aquí Jacob cree que José ha sido despedazado por las fieras y no abriga ya la menor esperanza de que su propio cuerpo, cuando fallezca, sea colocado en el mismo sepulcro de su hijo, ya que éste se supone despedazado por los animales salvajes y totalmente perdido sus restos. Amén. No obstante, por encima de las contingencias que puedan haber afectado a los cuerpos, el patriarca sabe que irá a unirse con su hijo en el Seol. ¿Qué respuesta tienen los testigos de Jehová para esto? Lógicamente, no se va a reunir en la tumba, no se va a unir en el sepulcro, sino en el lugar de los muertos, en el Seol, porque en la tumba, amén, se supone que hay un cuerpo físico y ya el cuerpo de José, según él creía, fue despedazado, fue devorado por las bestias. En segundo lugar, el primer Samuel 28:19, hablando acerca del rey Saúl, dice, mañana seréis conmigo tú y tus hijos. Son palabras de Samuel a Saúl, en donde tenía que encontrarse ambos al día siguiente, en el sepulcro o en la tumba, totalmente imposible. Los guerreros muertos en el campo de batalla no eran enterrados ese mismo día, sino varios días después. Y precisamente el cuerpo de Saúl y sus hijos no fueron sepultados el mismo día. Transcurrió, por lo tanto, ciertos tiempos antes de que la gente de Jabes y de Galaad, amén, obtuvieran sus cuerpos, Saúl y sus hijos, y los enterrara. Por lo cual está claro, amén, que las palabras de Samuel, amén, en 1 Samuel 28:18, que mañana tú y tus hijos estarán conmigo, no puede significar sepulcro. ¿Por qué? Saúl y sus hijos no fueron sepultados ese mismo día. En cambio, sí indican que el espíritu sobrevive al cuerpo y pasan a un estado o a una condición que la Biblia llama Seol en el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, tenemos que preguntarnos cómo la versión Septuaginta, amén, o versión de los 70, traduce el término Seol. De las 65 veces que aparece el término, la versión de los 70 traduce al griego por el término Hades. En todas las ocasiones, menos en 4, que vienen así, por ejemplo, 2 la traduce como Thanatos, que es muerte, y otras 2 son como el equivalente a la primera. Amén. Ni una sola vez la versión de los 70 traduce el Seol por el término sepulcro, ni una sola vez. Si el sentido de tumba o sepultura fuese tan obvio como aparece sostener los testigos de Jehová, ¿cómo se explica que los judíos que hablaban griego en Alejandría, varios siglos antes de Cristo, no acertaran a traducir sepulcro? No será imposible porque no es este el significado. Número 5, ¿cómo se traduce Seol en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento se traduce Seol por Hades en griego y que ver sepulcro. La traducción de sepulcro es nemeion, nemeion. O sea que Hades y nemeion son los dos términos utilizados en el Nuevo Testamento, de lo cual no hay confusión, no hay duda al respecto. Nemeion aparece en plural en el Nuevo Testamento 10 veces. Hades nunca aparece en plural. Nemeion también tiene que ver con propiedades de individuo, se puede comprar, amén, pero Hades jamás se puede comprar. Por lo tanto, hay un paralelismo entre los dos términos hebreo y griego, y ese paralelismo es bastante elocuente y nos saca de confusión con respecto al uso de ambos términos. Nemeion es el sepulcro nuevo, propiedad de José y Arimatea en Mateo 27:30. El vocablo aparece también en Mateo 6:29. Le pusieron un sepulcro en Lucas 11:47, etc. Nemeion tiene posición geográfica, Mateo 27:35, amén, Juan 14:41, pero Hades, igual que el Seol, no tiene posición geográfica. Nemeion se relaciona con la entrada del cadáver dentro de una cavidad, como lo describe Lucas 23:55. Hades
no es la entrada del cadáver o del cuerpo físico a una cavidad, porque es lógicamente es distinto. Nemeión, al igual que Keber, debe ser cavado. Es una realización del hombre, según vemos en Mateo 26:60, pero jamás ocurre esto, amén, con el uso del término Hades. En 1 Corintios 15:55 leemos: ¿dónde está, oh muerte? Muerte, la palabra muerte es tanatos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Hades, tu victoria? Y según las reglas de la poesía hebrea, el paralelismo indica que el significado de un miembro de la frase o de una parte de la frase es sinónimo del que sigue. Así que Hades, como se ora en el Antiguo Testamento, amplía el significado de tanatos, muerte. La idea entraña un desafío al imperio de la muerte, al ámbito o la morada donde solo reina la muerte. En Lucas 16:22 y siguiente, Jesús habla del seno de Abraham, un estado dentro del Hades, Seol, que es para los justos, a diferencia de otros que en la misma situación de la muerte y tiniebla es de condenación para los impíos. Jesús pues enseña que el Hades es para los creyentes una condición de bienaventuranza y para los inconversos una condición de tormento. Ahora, hay otro término que aparece que no es Hades en el Nuevo Testamento y es Gehenna. Amén. ¿Qué significa Gehenna? Gehenna es una palabra griega del Nuevo Testamento cuya equivalencia no la encontramos en el Antiguo Testamento. En la Biblia Reina Valera se traduce por infierno 6 veces, el infierno de fuego. 2 veces Gehenna, literalmente 4 veces. Creemos que la mejor traducción de Gehenna es infierno y no sepulcro, y por lo tanto Gehenna nunca se puede traducir como sepulcro. La Gehenna, a diferencia del Hades, no es una condición, sino un sitio, pero es un lugar muy especial dado que no tiene tanta connotación geográfica, sino como espiritual. La Gehenna, además, es un lugar eterno. Esto se desprende de muchos textos del Nuevo Testamento que hablan de la misma. Por ejemplo, Mateo 10:28, Marco 9:43 y Marco 9:44. Es un lugar eterno y afecta sobre todo al alma, sin excluir, lógicamente, al cuerpo. Se ha dicho que el Hades, al igual a la condición del preso que espera un proceso y experimenta la angustia del mismo por anticipado, pero Gehenna, por el contrario, es como la prisión a la que es arrojado el criminal después del proceso, cuando ya ha sido hallado culpable y ha sido sentenciado. Así como sepulcro, que ver en el Antiguo Testamento, Nemeión en el Nuevo Testamento, es la localidad para el cuerpo muerto. El Gehenna es la localidad para el cuerpo y el alma, para la persona en su totalidad psicosomática de los perdidos específicamente. Es el destino eterno de los que han sido condenados o los que van a ser condenados después del juicio del gran trono blanco. El vocablo Gehenna tiene una larga historia cuando lo aplicó Jesucristo. Gehenna hace alusión a Heinom, que quería decir valle de Hinnom, o sea, valle de los gemidos de los niños, en otras palabras. Este era un valle, un barranco estrecho y profundo al oriente de Jerusalén, en que los reyes impíos, reyes idolátricos, Acaz y Manasés específicamente, habían sacrificado a sus hijos primogénitos. Y esto lo encontramos en Segunda de Crónicas 28:3, 23:10 y 33:6. Allí había sido colocada la imagen del dios Moloch con apariencia de figura humana. Fue el piadoso rey Josías quien acabó con estas monstruosas prácticas de sacrificios de niños en Gehenna y convirtió el lugar en un estercolero de la ciudad, es decir, en un vertedero de basura de la ciudad. Desde entonces aquel valle, el valle de Hinnom, quedó asociado a la basura como recuerdo perenne de los horrores de que fue testigo en el pasado idolátrico de la nación judía. Y por lo tanto, cuando traducimos la palabra Gehenna, estamos traduciéndola con el término infierno, ya sea infierno de fuego, amén, o infierno lateralmente. Fácilmente un recuerdo tan espantoso se identificó con el infierno y así Gehenna llegó a ser sinónimo de infierno. Es con este significado que Jesús emplea dicho vocablo en los evangelios, como lo vemos en Mateo
5:29 y Mateo 18:9. Como sinónimo de Gehenna podemos considerar las expresiones el lago de fuego y azufre. Amén, que se utiliza 5 veces en el Apocalipsis. Ejemplo, Apocalipsis 20:14, donde leemos y el Hades y la muerte, o sea, el Hades y Tánatos fueron lanzados al lago de fuego. La muerte, la condición de los cuerpos en su estado de separación de sus almas respectivas, y el Hades, la condición del alma en estado de separación de sus respectivos cuerpos, ambos fueron arrojados en la persona de los muertos impíos resucitados para el juicio final en el lago de fuego o azufre o infierno, que también se traduce como Gehenna. Es como si dijésemos que los muertos cuyos cuerpos habían sido llenados los sepulcros fueron resucitados y sus almas que habían estado en la condición de Hades fueron reunidas a sus cuerpos como parte del proceso y resucitados, la resurrección de muertos, fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Este es el sentido que encontramos en Apocalipsis 20:14. Como individuos resucitados representan lo que había sido la muerte y el Hades, y como tales pecadores que habían muerto sin arrepentimiento y por lo tanto merecen el lago de fuego idéntico al Gehenna. Cuando esto ocurre, ya no habrá cuerpos en condición de muerte, ni almas en condición de Hades, sino que ambos serán arrojados al lago de fuego. De esta manera son eliminadas las condiciones introducidas en el universo de Dios por el pecado, con lo que se ejecuta el acto que mejor expresa el juicio divino. Tal es la interpretación de los textos bíblicos. Tal es el sentido de estos vocablos hebreos y griegos que los testigos manejan sin saber a ciencia cierta cuál es su significado verdadero. Guste o no la doctrina que se desprende de este estudio de los vocablos originales, es sin embargo lo que enseñó Jesucristo. Nos atendremos nosotros a estas enseñanzas de Cristo o iremos en pos de fantasías y quimeras sectarias. Creemos que no. Entonces, de esta primera parte están estas 6 preguntas. Amén. Entonces, queremos que, amén, si algún hermano conoce alguna de estas preguntas, por favor, usted levanta su mano, gloria al nombre del Señor, y me responde la que conozca de ella. ¿Cuál es el significado de los términos hebreos Seol? ¿Y cuál es el significado del verbo que ver? Amén. El hermano Kenio Castillo levantó su mano. Eh, Buenas tardes, teacher, y a los Buenas demás tardes, Kenio. compañeros. Sí, yo tengo conocimiento un poco de esta palabra y como decía usted, en realidad la palabra sepulcro del griego menemeion o nemeion, eso es así, esa palabra sí puede soportar plurales, pero la palabra kever o quevera eh, La palabra eh, Hades. Hades. Sí, porque en el Nuevo Y Testamento aparecen 2 palabras. Te estoy hablando del Antiguo sí, sí, Testamento. El Antiguo Testamento hay 2 es palabras, una Seol y otra es que ver. ¿Qué que ver, significan sí, estas 2 palabras? Dos vocablos hebreos. sí. El Seol es donde va la parte inmaterial, la parte espiritual, vamos a llamarle. Y la palabra Keber es donde va el Amazon, lo físico, el Amén. sepulcro, literalmente, Amén. donde va el Amén. hueso, la osamenta, Gracias, Kenny. etcétera, etcétera. Amén. Sí, así es, teacher. Gracias. Omar Estrella levantó su mano. Sí, maestro, ya Kenio dio la explicación correcta. Realmente Seol es la parte donde va el alma, nuestro ser consciente, como lo vemos en la Dígame parábola, la traducción de Seol y la traducción de que ver. la traducción. Seol es el lugar donde va de manera consciente el ser nuestro, el alma, tal y como lo vemos en la parábola de Jesús en Lucas 16. Entonces, el que ver es el sepulcro literal, físico, donde va el cuerpo. Un asuntito, maestro, la palabra Seol en el Antiguo Testamento, en la Reina Valera 60, siempre se traduce Seol.
es en la versión antigua de 1909, donde vemos que hay una variedad de Tanto traducciones. la 1909 como la del 60 cometen los mismos errores con la traducción del Seol, los errores que ya le hemos mencionado más atrás. O sea que confunde los términos Seol con sepultura o sepulcro, y que en otras versiones que no es Reina Valera no existe tal confusión. Por ejemplo, la versión de la Septuaginta, la palabra Seol se traduce siempre como Hades y nunca como que ver. Correcto. Y que ver significa sepultura, amén, que es muy distinta al término utilizado para el lugar de los muertos. Amén. Sí, maestro, lo que pasa es que usted sabe que la Reina Valera tiene muchas versiones. Está Sí, la de pero la Reina 1569. Valera en esa traducción siempre tiene esa constante. Amén. Ok, Cuando amén. hablo de versiones, hablo, por ejemplo, Reina Valera una versión, la Biblia de las Américas es otra versión diferente, pero Reina Valera es Reina Valera, aunque sea 60, aunque sea 95, aunque sea 2000, sigue siendo Reina Valera. Amén, Amén. así Sí, es. Ahora, así es. otra versión distinta, Reina Valera, es la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, por ejemplo, también nueva versión internacional, son versiones Sí. distintas. Amén. Distinta a la Reina Valera. Amén. El hermano Marcius levantó su mano. Profesor, buenas tardes. Era para decirle el Seol, esa traducción está hablando significa el lado del fuego que, bueno, los hermanos dicen, El lago de lo fuego ven. del Nuevo Testamento. Está hablando del Seol Sí, y el que ver del sí, Antiguo Testamento. sí, señor. Amén. Sí, amén. Amén. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que se usan cuando se emplea el término Seol y cuando se emplea el término que ver? Por ejemplo, me refiero, hay algunas que pueden ser poseídas, se pueden comprar objeto de comercio, unas solamente son en singular, otras son en plural, etcétera, etcétera. O sea, según las reglas de interpretación, ¿cuáles son estas condiciones o características únicas que presenta el Seol en el Antiguo Testamento? O sea, hay 6 características o condiciones. ¿Cuáles son esas? Enumere 6 características del uso del Seol en el Antiguo Testamento. ¿La tienen? Sí, maestro. Dice aquí, ¿verdad? La primera que hay que ver, que 1. Que aparece, ver, ajá, ahí que está. ver, exacto. La segunda es, Que ver aparece eh, siempre en plural. ajá, Seol siempre aparece en singular. Que ver es algo exclusivo de un individuo, es personal. El Seol no es exclusivo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde van todas las almas. Esa es la segunda. Tercero, que ver indica posición geográfica. Seol no indica posición geográfica. Que ver hace alusión a un hecho en que el cuerpo es entrado, amén, es bajado y el sepulcro sirve de morada, sirviéndole morada. El Seol no. Que ver, en un quinto, se relaciona con la posesión y propiedades que se pueden comprar, que se pueden heredar. El Seol no se puede comprar y se puede heredar. Amén. Y número 6, que nos dice acá. Amén. ¿Qué me dice en sexto lugar? el número 6, maestro. Sí, El que correcto. ver, que dice hay que hacerlo cavando en la tierra, en Génesis Exactamente. capítulo Y por 50. más que tú cabes en la tierra, nunca va a encontrar Seol. Exacto. Correcto. Entonces, ahí hay 6 distinciones entre que ver, amén, y la palabra que ver y la palabra Seol. Excelente. Que es lo que pedimos en la pregunta, en la tercera pregunta, amén, que está aquí. Establezca las distinciones. Amén. Número 2, enumere 6 características del uso de Seol en el Antiguo Testamento. Amén. Y luego Claro, claro, amén. establezca la distinción entre Seol y Keber. Hay algo muy importante, por ejemplo, el número 4, ¿cómo traduce Seol la Septuaginta? Todas las veces traduce Seol con el sinónimo de Hades. Amén. Y por lo tanto tiene la traducción correcta.
¿Cómo se traduce en el Nuevo Testamento Seol y Keber en el Nuevo Testamento? Seol se traduce como Hades y Keber se traduce como... ¿Cómo se traduce Keber o sepultura? ¿Lo tienen? Nemeión. Nemeión, perfectamente. Nemeión. Entonces, esto es claro. Pero hay otro término que aparece en el Nuevo Testamento que no aparece en el Antiguo, que es Gehenna. ¿Qué significa Gehenna? ¿Qué era el Gehenna? Literalmente. Una palabra griega del Nuevo Testamento. No, mira, Sí. Gehenna era un lugar fuera de Israel, un basurero, anteriormente que le llamaba Gehenna. O Valle de Hinnom. Que he traducido el lugar de los muertos. No sé si estoy bien. Corrígeme, maestro. Yankeli, que le habla. ¿Quién me habla? Yankeli Florian. Yankeli. Dios te bendiga, Yankeli. Amén. Amén. Entonces, vamos a seguir. Amén. Y vamos a ir un poquito más al paso para ver si me participan o ponen, toman apuntes, tomen notas para que sus respuestas sean más asertivas. Amén. En este otro tema que tenemos adelante. En el tema tenemos los siguientes conceptos. El hecho escatológico personal. Las dos etapas de la escatología individual. Pongan atención, por favor. Ya hemos afirmado y demostrado que la esperanza cristiana, tema central de la escatología personal, radica en la resurrección de los muertos, que los muertos serán resucitados. Ahora pasemos a considerar algunos aspectos que son relevantes del hecho escatológico personal. En primer lugar, es inadmisible la definición teológica que se refiere al estado intermedio. ¿Saben qué es el estado intermedio, correcto? ¿Qué es el estado intermedio? Eso es lo que los católicos llaman el purgatorio, maestro. No, señor. ¿Estado intermedio qué es? Maestro, cuando hablamos del estado intermedio, estamos hablando de donde va el alma del ser humano, o donde habita el alma del ser humano cuando muere. Exactamente. O sea, el estado intermedio es el estado del hombre entre la muerte y la resurrección. O sea, ¿dónde vamos? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles son los hechos del hombre entre la muerte y la resurrección? Y eso llama estado intermedio. Amén. O sea, amén, maestro. Amén. Gracias por su respuesta, muy correcta. Amén, maestro. Mira, se me está yendo el internet, está malo. Entro y salgo, por si acaso usted no me siente en la clase. Amén, Yankeli que le habla. Amén, Yankeli. Sí. En primer lugar, repetimos, es inadmisible la definición teológica que se refiere a estado intermedio, lugar de los muertos, donde van los muertos, desde de las personas, el alma humana, los individuos, desde la muerte hasta la resurrección, se llama doctrinas del estado intermedio. Amén, como la que vimos en las clases pasadas, que fue la doctrina de la muerte. Amén. El estado intermedio no es un estado de término. Término significa que ya llegamos ahí. Amén. Eterno, quedamos ahí. Por cuanto no es esta la manera final o término hacia la cual conduce Dios a sus redimidos. O sea, el estado intermedio no es la condición final del ser humano. Amén. No es la condición final del ser humano después de la muerte. Esa no es la condición final después de la muerte. Y por lo tanto, no se puede admitir como tal. En segundo lugar, tampoco es correcto hablar de la resurrección como la fase única, porque la resurrección no es la fase final. En realidad, el hecho escatológico personal se despliega en dos etapas y abarca dos experiencias, que es el estado intermedio, que es una condición beatificante para los que están en Cristo Jesús y de tormento para los que rechazan a Cristo Jesús, y una realidad eterna, que es la vida eterna para los creyentes, y es además, amén, una condición de tormento eterno para aquellos que han rechazado a Cristo, y que no obstante van enlazados, amén, van enlazadas una de la otra como en un mismo hilo,
estas dos condiciones, estado intermedio y vida eterna, van enlazadas, porque el que muere con Cristo, amén, tiene como herencia la vida eterna y por lo tanto están enlazadas como un mismo hilo. El que muere sin Cristo tiene como herencia la condenación eterna y por lo tanto están enlazados, amén, como si fuesen por un mismo cordel o un mismo hilo, por así decirlo. Ahora, ¿qué más podemos decir de esta condición? Amén. La vida y la inmortalidad por el evangelio. Por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, la muerte perdió su poder absoluto. Escuchen bien. La soberanía de la muerte, que algunos pueden tener por indiscutible, ha sido negada por Dios, quien la ha proclamado en su lugar la soberanía de la vida inmortal, hecho posible gracias al evangelio, como afirma 2 Timoteo 1:10. Es cierto que la muerte no ha sido todavía retirada del escenario y que ella sería el último enemigo que será destruido, conforme dice 1 Corintios 15:26 y Apocalipsis 20:13, donde la muerte es lanzada al lago de fuego y azufre. Por eso mismo, la última palabra no la dirá la muerte, sino la dirá el Señor Jesucristo. Cuando el Señor nos revista de un cuerpo espiritual que se llama soma neumaticón, lo cual tendrá lugar en la glorificación del día postrero, la muerte entonces habrá desaparecido definitivamente del escenario de la vida y ya la muerte no tendrá ninguna relación con nosotros. Con todo, ya ahora, el aquí y ahora, la muerte ha sido vencida, es decir, está bajo nuestro dominio. 1 Corintios 3:21 y 22. En el sentido de que estando en Cristo, la muerte pierde su terror o su horror. Más aún, sabemos que al fin su poder sobre nuestros cuerpos físicos quedará totalmente destruido, como dice 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, las cosas que pueden matar al cuerpo es lo que se está hablando en 1 Corintios 15:55. Pero cuando este cuerpo se ha vestido de inmortalidad, ya nada podrá afectar a este cuerpo. Ese es el decir de primero. Ahora, el cuerpo y creación. Nuestro cuerpo, como bien lo hemos visto, forma parte de la creación material de Dios y tiene dignidad, como también la hemos visto, porque Dios lo creó y vio Dios que era bueno. Y así como las cosas materiales gimen, también nuestro cuerpo gime a una con este mundo material y a una está con dolor de parto hasta ahora, y no solo la creación, amén, sino también nosotros mismos, como dice Romanos 8:22-23, gemimos dentro de nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque esa es, amén, la esperanza escatológica que hay en nosotros. Romanos presenta que el Espíritu vivificador pugna por abrirse paso en una creación sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, y que gime con dolores de parto hasta que dé a luz y se consuma la redención de todo lo creado. El contraste entre Romanos 8:23 que hemos leído y Santiago 1:15 que dice que el pecado da luz la muerte, amén. El pecado se concibe cuando hemos sido atraídos y seducidos, pero una vez consumado da luz la muerte. Asimismo, cuando nosotros tenemos el arra, el espíritu que está en nosotros gime dentro de nosotros mismos, esperando al dar a luz lo que es la vida eterna y produciendo la glorificación de nuestros cuerpos mortales. Mientras tanto, en este mundo hostil que hace guerra a Dios, nuestro cuerpo vive en una doble experiencia que le mantiene en tensión. Por una parte, participa de la muerte de Cristo, que llevamos por todas partes, pero también su vida, que se manifiesta a través de nosotros. Así que esta es la dicotomía, esta es la perspectiva que hay, la disyuntiva que hay en nuestro cuerpo. Llevamos la muerte de Cristo, pero también tenemos en nosotros
lo que es su vida manifestada en nosotros. La paradoja del momento presente para el cristiano ha sido definida por Cullen como el ya y todavía no. Es el sentido que el reino de Dios se ha llegado ya con Cristo, pero su plena manifestación y consumación pertenecen al futuro. Por eso habla del ya, pero todavía no. Y de esta dimensión participa el creyente, no solo aquí en la vida, sino también en la muerte y hasta el día de la resurrección. Pues antes de llegar al estado definitivo de resurrección final, el cristiano pasa por la condición intermedia. Hablamos del estado intermedio, que si bien no es la definitiva, está claramente enseñada en las escrituras y bien diferenciada del concepto platónico que tenía Platón acerca de la muerte y acerca del alma, aunque en demasiadas ocasiones se haya confundido el concepto platónico con el concepto de las escrituras. Este estado intermedio es algo así como un compás de espera, la etapa de un camino en expectación del pleno cumplimiento de los propósitos de Dios en el orden de la redención final de los que han sido salvados. ¿Qué va a sobrevivir la muerte física? Nos preguntamos. Por lo que se respecta a los creyentes, los que han depositado su confianza en Cristo y se hayan unidos a Él mediante una fe viva, personal y auténtica, estos van a sobrevivir la muerte y se hallan en una condición. ¿Cómo se escribe la condición de los creyentes actualmente? Número 1, es como un estar en Cristo Jesús, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:22 y 23 y 2 Corintios 5:1 y adelante. Si el vivir en la carne, dice Pablo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces a qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Amén, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. O sea que describe la muerte como estar en la presencia inmediata de Cristo. En Romanos 8:38, la muerte física no puede separarnos de Cristo. Cuando dice, ¿qué podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús? La muerte no puede separarnos, porque la muerte significa que vamos a estar liberados del cuerpo y nuestra alma va a estar inmediatamente con el Señor, como dijo Cristo al ladrón que estaba en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Romanos 14:9, Cristo, Señor de la muerte y de los vivos, está siempre con su pueblo. Y en 1 Tesalonicenses 5:10 dice el apóstol Pablo, ya sea que velemos o ya sea que muramos o durmamos, amén, vivamos juntamente con el Señor, con Él. O sea, como quiera vamos a estar con Cristo, ya sea que estemos vivos o ya sea que partamos de este mundo. Sea que vivamos, como dijo otra vez Romanos 14:8, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, y esa es la verdad. Entonces la muerte vista en estos textos que hemos leído como un estar con Cristo Jesús. Esto, por supuesto, describe la condición de los creyentes en la presente generación, que al morir de inmediato pasan a la presencia misma de Dios, es decir, a la presencia misma de Cristo Jesús. Segundo, la muerte para el creyente es descrita como un sueño. Amén. El estado en que viven los hijos de Dios entre el instante de su muerte física y el día de la resurrección es señalado de la siguiente manera, como leemos en 1 Tesalonicenses 4:13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es como un sueño, para que no os entristezcáis como otros, como tienen esperanza, que creen que la muerte es aniquilación. Para el creyente no es aniquilación, porque aniquilación es definitiva, es la condición final y única. Amén. Pero dormir significa que es temporal y que otra vez el cuerpo será despertado. Se refiere al cuerpo, no al alma. Porque si creemos, dice el apóstol Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, la muerte es como un sueño, como un descanso en estando en Cristo Jesús, pero lógicamente se refiere únicamente al cuerpo, no al alma. Para el profesor Menut señala que la expresión los que duermen
no da pie para construir a partir de ella toda una psicología de los difuntos, pero sí permite, pero sí que permite, juntamente con las demás expresiones sinónimas que designan el estado intermedio, permite concebir esta situación como una comunión plena con Cristo, mucho más perfectamente e íntima que la que es hábil en la vida presente o en la vida que nos ha tocado ahora mismo. De manera que al morir, el creyente en Cristo pasa a la presencia del Señor por medio de su núcleo personal, en el que su conciencia perdura, el alma o componente espiritual de su personalidad. Tal situación no obstante queda calificada como dormición, no por falta de conciencia, sino para designar su transitoriedad y temporalidad. El que duerme será levantado, el que duerme despertará, pero se refiere a la parte física de nuestro componente humano, que es nuestro cuerpo. Recuerde, como dice, aquel que bajó a la parte más profunda de la tierra es el mismo que también subió a los cielos, amén, y llevó cautiva la cautividad. En ese momento es que se produce la separación del Hades, amén, del lugar donde van los creyentes, y en ese momento es que los creyentes al morir van inmediatamente a la presencia misma de Dios. Así que la muerte es un sueño, pero este sueño no es para el alma, que es un estado inconsciente, sino es para el cuerpo, que va a descansar hasta que sea levantado, y lo que está indicando es la transitoriedad o la temporalidad que va a durar el cuerpo, el cuerpo, diríamos, estando en la tumba. También se describe como un estar desnudo. Según de Corintios 5:1 y siguiente, dice, la muerte es asimismo como la experiencia de desnudez, al hallarse el alma privada del cuerpo, en espera del día en que lo mortal sea absorbido por la inmortalidad, como dice 1 Corintios 5:4. El estado de los muertos, escribe Kuhlman, sigue siendo un estado de desnudez, imperfecto, como dice Pablo. Es desnudez porque es imperfecto. Hay tres componentes humanos, humano, alma, espíritu y cuerpo. Y por lo tanto, amén, si el alma está sin el cuerpo, se describe como un estado de desnudez porque le falta uno de sus elementos principales, que es el cuerpo humano, que también tiene necesariamente que estar resucitado. También Pablo describió como un estado de dormición, porque espera la resurrección de toda la resurrección corporal. Estas son las tres expresiones con que el Nuevo Testamento describe la condición de la muerte. Un estar con Cristo, número 1, un estado de dormición, número 2, y un estado de estar desnudo, número 3. Sin embargo, hay una cuarta posición que se describe como una tensión escatológica. Y esta teoría de tensión escatológica del alma parte a raíz de Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10. Dice que cuando se abrió el quinto sello, amén, dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Está hablando de un evento que tendrá lugar durante la gran tribulación. Algunos que perecerán, amén, perecerán en la gran tribulación, sosteniendo y siendo fieles a Cristo. Dice, estos clamaban y a gran voz decían, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Algunos teólogos, por la pregunta que ellos realizan, tienen conjeturas de que este grupo de personas que clamaban el quinto sello se trata de descendencia judía. Amén, ya que hay un papel significativo de los judíos en la gran tribulación. Ya sean judíos o gentiles, estas almas que están debajo estaban clamando a Dios. Este clamor, lo que está involucrando es una tensión escatológica porque están esperando el día de la glorificación, esperando el día de la resurrección. Amén. Y eso provoca una tensión porque la muerte, lógicamente, también produce una tensión escatológica. La describe, amén, la descripción que se nos hace de la morada de las almas bajo el altar,
nos habla de la proximidad en que viven con respecto a Dios, porque están cerca de Dios, porque están debajo del altar. Amén. De la comunión con Cristo, están en la presencia de Cristo, pero al mismo tiempo su clamor, el clamor específicamente de estos que están debajo del altar, amén, nos habla también de una tensión escatológica que ellos están soportando. De esto Cullen asegura que en la espera del día de Jehová, amén, el día de Jehová es el día en que Jehová levantará a los muertos, amén, significa para todos una tensión escatológica. Y destaquemos que la esperanza tanto de Pablo en 2 Corintios 5:10 como también la esperanza de los santos que están, amén, apunta al momento final del drama de la historia de salvación, al juicio de Dios que las escrituras presentan siempre como lo inmediatamente posterior a la resurrección final. Primero todo será levantado y después hay un juicio inmediato después de la resurrección. El tema de la resurrección no lo presentamos aquí porque es un tema de escatología general y no personal. Amén. Ahora, la supervivencia, el estado sobrenatural. Ahora queremos destacar con este título que la pervivencia es como vive, amén, cómo vive, cómo existe, amén, después de la muerte, es asimismo un estado sobrenatural. El alma no sobrevive como una condición natural. Amén. Porque la condición natural que tienen los animales, el alma muere, se extingue tan pronto muere el animal. Y por lo tanto, el alma humana sobrevive después de la muerte en un estado sobrenatural, porque el alma humana procede del aliento de Dios y por lo tanto no es una condición natural. La doctrina platónica, sin embargo, de la inmortalidad del alma, considera que sobrevivir al cuerpo es un estado natural del alma, es una condición natural del alma que sobrevive al cuerpo, lo cual es completamente erróneo. Amén. En el Nuevo Testamento, sin embargo, la pervivencia no tiene nada de natural. Es un fruto de la unión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escribe Cullman, también es un don que no se puede perder al morir. Aún más, es la fuerza regeneradora que nos acompaña y nos mantiene después de la muerte física vivos para estar juntamente con Dios. Es una pervivencia sobrenatural producida por la unión con el Espíritu Santo, la unión con Cristo, y por esto no se trata de aquella situación de conciencia atenuada que se daba en el Seol hebreo, pues aún siendo un estado imperfecto y temporal, representa una auténtica comunión con Cristo por la acción de su Espíritu en nosotros desde que hemos creído. Amén. Entonces, nosotros preguntamos, como base de lo que hemos leído, amén, los que están pendientes, el hecho escatológico personal. Amén. ¿Cuáles son las dos realidades, amén, del hecho escatológico personal? ¿Cuáles son las dos realidades del hecho escatológico personal? Los dos estados. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Cuáles son las dos realidades del hecho escatológico personal? ¿Están conmigo? Así es, maestro. Amén. Aquí está. ¿Cuáles son las dos realidades del hecho escatológico personal? Ahí dice que en primer lugar es inadmisible la definición teológica No que es se esa. refiere. Okay. Está en el último párrafo. Ajá, el segundo, acá en el segundo. Sí. Tampoco es correcto que el hablar de la resurrección como la de la fase única, bíblicamente hablando, en realidad el hecho escatológico personal se despliega en dos etapas que abarcan dos experiencias, el estado intermedio y la realidad exactamente. externa. Ahora, ¿cuáles son las dos realidades del hecho escatológico personal? Lo dijiste. Ahora quiero que alguien me lo diga. Lo leíste, mejor dicho. Ajá. Vuelvo y lo repito. No, ya lo leíste. Okay. Ahora, Okay. si alguien lo captó, que me diga cuáles son las dos realidades del hecho escatológico personal. Amén. Maestro, es el estado intermedio
y la realidad eterna. Exactamente. Ahora, dos realidades, el estado intermedio y otra es la realidad resurrección. eterna. La resurrección, maestro. Exactamente, esa es la respuesta. El estado La intermedio y la resurrección de los muertos. Y la realidad eterna es la vida eterna, ¿correcto? Entonces, el estado intermedio y la vida eterna, amén, son dos realidades escatológicas personales. En el estado intermedio, ¿qué esperan los cristianos? Estamos hablando de la primera realidad, ¿correcto? En el estado intermedio, o sea, después que morimos, ¿dónde van los creyentes? Eso es lo que esperamos. ¿Dónde van los creyentes después de la muerte? Omar Estrella. Maestro, ya después de la muerte los creyentes vamos directamente a la presencia de Dios. Esa es la realidad que nos toca experimentar cuando morimos, tal y como Pablo lo expresa en Segunda de Corintios, así como en Filipenses 1, que su anhelo era, él anhelaba morir para estar con Cristo, en la presencia de Cristo. Entonces, es un estar con Cristo. Correcto. Por eso hablamos del estado intermedio. Dos realidades que queremos confrontar es el estado intermedio. Para nosotros es el estar con Cristo. Es un lugar beatificante. Es decir, como dijo Cristo en la parábola, es como se llama el seno de Abraham. Correcto. Y en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 9 y 10, cuando abre el quinto sello, ¿dónde estaban las almas esperando? Las almas debajo del altar. Y si están debajo del altar, están en la cercanía de Dios. Correcto. Y el apóstol Pablo habla que estaban de la comunión, de la cercanía y de la íntima relación con Cristo al momento del creyente morir. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra realidad en el estado intermedio del creyente? Pregunto. Es estar de inmediato con el Señor. Esa es la realidad del creyente, estar de inmediato con el Señor. Ahora, de los que rechazan a Cristo, ¿cuál es su realidad en el estado intermedio? ¿Quién me dice? Maestro, los que rechazan a Cristo. ¿Me habla? Van Yankelly Florian. Yankelly. Sí, los que rechazan a Cristo van al lugar donde van las armas o decimos lugar peor. de tormento. Exactamente, gracias. Exactamente. Amén. Perfecto. Amén. Yolanda. Sí, comparto con mi compañero, es decir, las personas que no van con Cristo, es como dice Marcos 16:16, ya son condenados. Ya han sido condenados. Exacto. Correcto. Entonces, hay una realidad en el estado intermedio para los creyentes. Y esa realidad es la primera esperanza escatológica. Y es que tan pronto partimos de este mundo, estaremos de inmediato con Cristo. ¿Esa es correcto? Perfectamente. Esa es la realidad que tenemos. Ahora, la segunda realidad del segundo componente, amén, ¿cuál es? Es la vida eterna. Después de la resurrección, ¿qué esperan los creyentes? O hablamos de dos etapas que marcan el hecho escatológico personal. La primera etapa es que partimos de este mundo y estamos de inmediato con el Señor. La segunda etapa es que somos resucitados. ¿Y qué? ¿Qué pasa después? Vamos a la vida eterna. Entramos a la vida eterna, ¿correcto? ¿Y qué ocurre con los no creyentes? Son resucitados y de inmediato al juicio. Al juicio. Lanzado al lago de fuego. Lanzado al lago eterna. de fuego y azufre. Entonces, por lo tanto, el hecho escatológico contempla dos realidades, o sea, dos etapas sucesivas que están unidas como si fuese un mismo hecho. Y esas dos realidades son distintas tanto para el creyente como para el inconverso. Para el creyente, la realidad es, la primera realidad es que tan pronto parte de este mundo está de inmediato en la presencia misma de Cristo y de Dios. Amén. Y la segunda realidad es que tan pronto es resucitado,
pasa de inmediato a la vida eterna. Para el impío, las realidades son distintas, correcto. La primera etapa es que tan pronto muere, ¿está dónde? En el lugar, En un lugar de tormento. condena. Y cuando es resucitado, de inmediato, ¿dónde irá? Al lago de fuego. Al lago de fuego y azufre. Entonces, esas son las dos etapas de la escatología individual. Y esas dos etapas de la escatología individual es distinta para el creyente como para el inconverso. Por lo tanto, ¿hay esperanza escatológica para el creyente? Sí. Amén. Pero ¿hay esperanza escatológica para aquel que rechaza a Cristo? No hay tal esperanza. Amén. Más le valiese no haber nacido, como dice las Escrituras, que nacer y haber rechazado a Cristo Jesús, porque cometió un muy grave error que marcó lamentablemente lo que es su destino eterno. Ahora, se habla también en otro sentido del cuerpo y de la creación. Correcto. Nuestros cuerpos forman parte de la creación material y dice el apóstol Pablo que gime juntamente con la creación esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué relación hay entre Romanos 8:23, que hemos leído, y Santiago 1:15? Todo se enfoca en el cuerpo. Amén. Son consecuencias para el cuerpo. Mientras que el pecado, amén, el pecado da luz la muerte, pero el Espíritu Santo que está entre nosotros, lo que va a dar a luz es la vida eterna y la inmortalidad, conforme dice Romanos 8:23. ¿Correcto? Y esta es la relación que existe. Ahora, ¿qué sobrevive? ¿Cómo sobre lo que sobrevive la muerte física? ¿Cómo se describe la muerte para el creyente? Número uno, un estar con Cristo. Número dos, es un sueño, un estado de dormición. Ese estado de dormición como sueño, ¿a qué se refiere? ¿Al cuerpo o al alma? Al cuerpo, maestro. Al cuerpo se refiere. Al cuerpo. ¿Qué significa el estado de dormición para el cuerpo? Descansando, esperando. Descansando, esperando, que es un lugar transitorio, temporal y que será levantado. Perfecto. Sí, señor. Exactamente. ¿Qué significa estar desnudo? Estar desnudo es el alma, no tiene el cuerpo, ya está solo, entonces como que está desnudo. Perfecto. Entonces el cuerpo es como este chaleco que tengo puesto yo arriba, ¿correcto? Y si me lo quito y me quito la ropa, estoy desnudo, estoy sin cuerpo. El alma y internet está mala, yo escribí. ¿Perdón? Es correcto. ¿A quién me habló? Omar. Y Clydrix. Laidris, amén. Explíqueme, Laidris, ¿qué es estar desnudo? Yo le dije, profesor, estar desnudo, que es como un chaleco o un saco que tiene el alma, que es el cuerpo. Entonces, después de la muerte, va a haber una separación. Como que el alma ya va a estar desnudo. Correcto. O sea, le falta un elemento humano. En pocas palabras, maestro, es estar fuera del cuerpo. Exactamente. No provisto de cuerpo. Entonces me habló. ¿Quién me habló ahora? Jan Kelly. Perfecto. Jan Kelly. Perfecto. Ahora, ¿cuál es la tensión escatológica de las almas que esperan la resurrección? Es porque están gritando al Señor porque ya murieron y sufrieron. Están esperando justicia, que Dios venga a su sangre. Es una presión, una tensión, perdón. Exactamente. Sí, Clydrix. Entonces, ¿significa que todos los creyentes pasarán por la gran tribulación? No, no, señor. Para mí no, en mi opinión no. No pasará. Perfecto. Amén. ¿Y quiénes son las almas que están debajo del altar de Apocalipsis 6:9? Dice que algunos fueron decapitados por causa de la palabra. Amén. Maestro, por el testimonio de Jesucristo. Perfecto. Exacto. Amén. Durante la gran tribulación. Amén. Esa no fue la pregunta que usted hizo. La pregunta que usted hizo fue que quiénes son las almas de los decapitados. No, no que bajo qué circunstancias llegaron ahí.
porque las circunstancias que los llevó a ello ahí fue que por el testimonio, por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo, lo decapitaron en ese periodo. Ahora, Correcto. ¿quiénes son? Es otra pregunta totalmente diferente. ¿Quiénes son? Entonces usted explicó ahorita que hay dos posiciones teológicas o escatológicas acerca de quiénes son. Una posición que dice que son judíos que en este periodo, pues de una forma u otra reconocerán al Mesías y pues este reconocimiento al Mesías los lleva a mantener una fe y también a ser decapitado por ese testimonio. Correcto. Otra posición es personas que de una forma u otra se conviertan y durante este periodo, tratando de retener la fe, también son decapitados por causa del anticristo. Correcto. Una pregunta. ¿La iglesia toda será arrebatada al cielo o solamente una parte de la iglesia? Solamente una Desde una parte. Teológicamente hablando, ¿toda la iglesia arrebatada o una parte de la iglesia? Una parte de la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Debe ser toda la iglesia. Toda Bueno, la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Lo lavado con la sangre de Cristo. Exactamente. Somos Entonces, nosotros. entonces, toda la iglesia será llevada al cielo. Amén. Esa es la respuesta Sí. correcta. Toda la iglesia, Ah. no una parte de la iglesia. Ahora, ¿quiénes son los que estarán en la gran tribulación? Primero, aquellos que no eran en realidad parte de la iglesia porque no habían experimentado el renacimiento espiritual, o aquellos que se conviertan durante la gran tribulación y acepten a Cristo Jesús, y especialmente Israel, como lo han señalado anteriormente. O sea, pero la iglesia entera será llevada al cielo. Lo importante es que luchemos por ser parte de esa iglesia que será llevada al cielo. Amén. Amén, amén, así es. Entonces, si me copiaron, eso lo vamos a ver con más detalle cuando demos el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, que eso es un tema de escatología general. Amén. Pero como me tocaron el tema de quiénes son estos que están ahí, amén, y que dice Apocalipsis capítulo 7, verso 12 en adelante, la gran multitud vestida de ropas blancas, ¿quiénes son estos que han salido, amén, de la gran tribulación? Esa pregunta nos llevó, amén, a hacerle, por lo tanto, esa aclaración al respecto. Amén. La atención escatológica es que, lógicamente, a pesar de que estamos en la presencia misma de Dios, a pesar de que estamos en una condición favorable, amén, no es la condición final el estar en el estado intermedio, y por lo tanto hay una tensión escatológica porque queremos, anhelamos estar revestidos otra vez de inmortalidad y unirnos otra vez a nuestros cuerpos, amén. En este caso ya no serán cuerpos mortales. La resurrección es un tema escatológico general, pero solamente lo tocamos por encimita en este tema que tenemos ahora. Amén. Entonces, por lo tanto, continuamos. La supervivencia es una condición, la supervivencia o sobrevivencia del alma después de la muerte. ¿Es una condición natural o una condición sobrenatural? Sobrenatural. Una condición sobrenatural. Exactamente. Sobrenatural, teacher. Entonces se Sobrenatural, equivocó sí. Platón, que el alma sobrevive por su propia voluntad, por su propia fuerza, Claro por que su se propia equivocó. naturaleza. Se equivocó Platón, se equivocó. Se equivocó Platón. Exactamente. Medio a medio. Amén. Y se equivocan los evangélicos que están de acuerdo con Platón, también están equivocados. Amén. Ahora, el hecho neumático del estado de la resurrección. Solo Cristo resucitó definitivamente y así es el primogénito de entre todos los muertos, conforme lo dice Colosenses 1:18 y Apocalipsis 1:5. Cristo ganó la victoria final sobre Satanás y sobre la muerte, Hechos 2:24. En Cristo ha habido resurrección. Esta es el ancla de nuestra fe, pues si Cristo no se hubiera resucitado, afirma Pablo, vana sería entonces nuestra esperanza. Esta resurrección es el punto de partida de toda la vida cristiana y de todo el pensamiento cristiano. La batalla decisiva ha sido ya librada y ella permite la predicación gozosa y segura del evangelio. La batalla decisiva se libró en la muerte y la resurrección de Cristo. Solo queda por venir el día de la victoria. Amén. Como expresa Kuhlman, Victory Day.
El poder de la resurrección, ¿cuál es? Aunque privado de su cuerpo, el cristiano ha sido tomado por el Santo Espíritu de Dios, es decir, por el poder de la resurrección, conforme a Romanos 6:33, 6:3 y siguiente. Amén, amén. Si realmente ha sido regenerado. Amén. La dormición es pues tal en el Espíritu Santo y lleva al difunto creyente a la presencia de Cristo, incluso en esa situación expectante de parusia final. Los muertos que desde ahora mueren en el Señor pueden con razón ser llamados bienaventurados, como dice Apocalipsis 14:13, es decir, felices, dichosos. Existe un cierto paralelismo, más en la forma que en el fondo, entre la doctrina griega de la inmortalidad del alma y el estado intermedio por el que el hombre interior, para usar la terminología del Nuevo Testamento, Romanos 6:3, transformado por el Espíritu Santo y desgajado del exterior, el cuerpo continúa viviendo junto a Cristo. Ciertamente, esta continuidad de la vida está enfáticamente expuesta en el Nuevo Testamento. Ejemplo, Juan 3:36, Juan 4:14, 6:54, etcétera, etcétera. La diferencia entre la concepción bíblica y la griega sigue siendo radical y arranca desde sus fundamentos hasta alcanzar a las consecuencias finales. El estado de los muertos en Cristo no deja de ser una situación provisional en la que la personalidad no es todavía perfecta por falta de uno de sus elementos, que es el cuerpo, y por eso está desnudo, porque falta un elemento humano. Amén. La dormición de esperar y la tensión escatológica. Por otro lado, la muerte, mientras no llegue el día de la victoria, sigue siendo el gran enemigo y el último enemigo que será vencido, como dice las Escrituras. Por otra parte, si los muertos viven con Cristo, esto es, no corresponde, como es el caso de la formulación platónica, a la esencia misma del alma. O sea, el alma sobrevive no por su condición natural, sino que se debe a la intervención divina, o sea, sobrevive por un acto sobrenatural. Y esa intervención divina que obra después desde afuera por el poder de la muerte y la resurrección de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que ya resucitó al hombre interior durante la vida terrenal, antes de la muerte, en el momento de la conversión del pecado y por medio de la acción milagrosa poderosa del Señor. O sea, el Espíritu Santo que ya transformó nuestro hombre interior, el Espíritu Santo que ya produjo regeneración interior del creyente, ese mismo Espíritu Santo es el poder que va a producir lógicamente la glorificación de nuestros cuerpos mortales. Es lo que dice la Biblia. Romanos 8:18 encontramos un resumen de todo lo que hemos expuesto. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si tenemos la morada del Espíritu Santo, lógicamente que vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿De qué forma habla el poder del Espíritu Santo en esa segunda etapa que hemos hablado? La primera etapa, lógicamente, estamos hablando del hecho, la primera etapa del hecho neumatológico personal es que tan pronto morimos vamos a estar a la presencia misma de Dios, de Cristo, y que el alma sobrevive a la muerte como una condición sobrenatural. Amén. La segunda etapa es la glorificación de nuestro cuerpo, o sea, la resurrección, y después recibiremos la vida eterna. Ahora, el poder del Espíritu Santo, ¿cómo interviene? Lo que cuenta, pues, en definitiva, es la posición del Espíritu Santo que Dios a todos cuantos se ha dado, Dios da a todos cuantos se abren a la acción del Evangelio. Vivir en Cristo, ser habilitados por Él, servir de templo de su Espíritu, es lo que constituye la garantía, más bien aún las arras, amén, las primicias, como dice Pablo, de la posesión final de un cuerpo de gloria resucitado. Y ya aquí y ahora es factible saborear la vida eterna. Juan 5:24. Así que después de la muerte,
puesto que en la situación de los que duermen junto a Cristo nos acercamos igualmente al gran día de la renovación de todas las cosas, porque vivimos con Cristo en el poder de su Espíritu. Es el estar junto a aquel que hará posible el gran día del Señor y nos acerca en cada momento más, amén, al último día de la glorificación de nuestro cuerpo. ¿Quién sino Él nos va a librar de este cuerpo de muerte? El que renueva nuestro hombre interior transformará también nuestros cuerpos carnales en cuerpos espirituales. Y ese es el poder del Espíritu que habla la palabra del Señor. Es decir, que una materia viviente penetrada hasta lo más íntimo por Espíritu de vida va a sustituir a la materia de la muerte, un cuerpo vivo, un cuerpo decadente. Esta es la consecuencia, la súplica del apóstol por los Efesios, que nosotros desearíamos hacer en favor de todos los hombres y especialmente en favor de nuestros queridos hermanos. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por su ser en vuestros corazones, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, como dice Efesios, el verso del capítulo 3, verso 14 hasta el 19. Pero también este segundo evento escatológico nos habla del poder de Cristo. El mensaje cristiano no solamente presenta este esperanzado porvenir para cuanto lo acogen con fe en sus corazones y viven con él y por él, con Cristo y por Cristo, sino que incluye al mismo tiempo una serie de advertencias a quienes rechazan a Cristo Jesús. Porque si vivir en Dios por el poder de su Espíritu significa situarse en el ámbito de la vida y de la inmortalidad, entonces el estadio intermedio con la eternidad después de la resurrección, el rechazo va a equivaler a un desplazamiento que sitúa, amén, fuera de, que sitúa del reino de la muerte y de la condenación, que nos sitúa o que sitúa a aquellas personas al reino de la muerte y de la condenación. El creer en Cristo presupone ambas cosas, si hemos de ser consecuentes. De la misma manera que no podemos escoger del credo alegremente lo que nos gusta, separándolo de lo que de las cosas que no nos agradan, así tampoco podemos escoger una eternidad inmortal desechando a nuestro antojo la severidad del día de Jehová. O sea, si escoge un término, viene con el otro. Dios nos habla, por lo tanto, de una situación gloriosa para los creyentes, pero por bueno que seamos, no podemos rechazar que lamentablemente hay una consecuencia penosa para aquellos que rechazan a Cristo Jesús, y no podemos escoger entre ambas doctrinas porque vienen de un mismo hilo, están unidas. Si creemos a Cristo cuando nos ha tocado la salvación, hemos de darle crédito también cuando nos enseña acerca de la condenación de los que persisten en su impiedad e incredulidad. Aquellos que no creen en la condenación, lamentablemente este es un hecho bíblico y no podemos separarlo de la doctrina de la salvación. Así como hay salvación, también hay condenación. La parábola del rico y Lázaro es tanjante en ese sentido. Aconteció que muriendo el mendigo, concluye el relato, y fue llevado por los ángeles, ¿dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, el lugar de amén, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Cuando el Hijo del Hombre venga, dice otra vez la Biblia, en Mateo 25, 31 y 32, en su gloria, dijo Jesucristo, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ambas doctrinas están unidas. La vida eterna va junta con el castigo eterno. Eliges uno de los dos caminos. Amén. Por lo tanto, si te unes a Cristo, eliges la vida eterna, y si rechazas a Cristo,
tienes el castigo eterno o la condenación eterna. Todos estos textos nos aclaran que así como existe un estado intermedio y una felicidad eterna para los creyentes, hay también una realidad miserable que aguarda a cuantos mueren sin Cristo, una miseria que desbocará a la eterna condenación. Esta doctrina, como muchas de las del Evangelio, no está de moda en nuestros días. La condenación no se predica sobre ese tema. En la Edad Media se predicó en demasía la justicia divina que castiga y muy poco acerca del amor de Dios que perdona y salva. Hoy el péndulo oscila en el otro extremo completamente. Llegando a este punto, la escatología personal se inserta en la eclesial y la cósmica, por lo que, tras haber considerado la esperanza del individuo, abandonaremos el tema de la esperanza de la iglesia y la esperanza del mundo. Porque no solo hay un fin para cada persona, sino que el presente estado de cosas es asimismo precario y habrá de llevar un momento final. La historia de la humanidad, tanto como la del ser humano, tienen a una meta, una consumación final. Como dice Romanos 8, 19 al 21, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, porque también la creación misma será libertada a la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La historia no está cerrada y replegada sobre sí misma. La historia avanza en tensión constante y creciente hacia un clímax señalado por Dios, que es la resurrección de nuestros cuerpos. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos. Estas son las preguntas finales, amén, de esta última parte, esta última lección. ¿Por qué es inadmisible describir estado intermedio como un estado de término, un estado final? Es una pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son las dos etapas o las dos realidades de la escatología personal de todo individuo, de los cristianos y de los no cristianos? Explique los efectos inmediatos de la victoria de Cristo sobre la muerte. ¿Podemos hoy nosotros declarar victoria sobre la muerte? Amén. 4. ¿De cuáles tres formas se describe la muerte física? Amén. Lo hemos visto varias veces. Número 5. ¿Cuál es el estado de tensión escatológica de las almas en espera de resurrección según Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? 6. Habla del poder de la resurrección que actúa en nosotros. Explique la diferencia entre el concepto bíblico y el griego sobre el estado del alma después de la muerte. Amén. ¿Por qué sobrevive el alma después de la muerte? 8. Habla del poder del espíritu y cómo se relaciona con nuestra vida futura. Y finalmente explica el poder de Cristo respecto a nuestra esperanza futura o nuestra esperanza escatológica. Alabado el nombre del Señor. Entonces, por lo tanto, tenemos esta importante lección, alabado el nombre del Señor, y tenemos que verlo de este modo. Un momentico, por favor. ¿Están aquí todos presentes? Así es, maestro, aquí está. Amén. Amén. Por tanto, concluimos en este Amén, día amén. nuestra última lección de lo que es escatología personal. Les deseo suerte a cada uno de ustedes. Amén. Esfuércense, por lo tanto, en contestar cada pregunta de repaso y evaluación. Y también, por favor, esfuércense en realizar cada uno su tarea y enviarla a tiempo. Amén. He compartido le he enviado primeramente a su correo electrónico lo que son los materiales de esta lección, pero también lo he compartido por el grupo. Si alguno no lo ha recibido, ya lo tiene en el correo electrónico. Si gusta guardarlo en su computadora, guardarlo en su celular, o si gusta también imprimirlo, puede hacerlo. Amén. Lógicamente ya contamos con todos los materiales necesarios para nosotros hacer un buen trabajo de escatología personal. Amén. Sí, maestro. Muy, muy buena materia, muy motivadora de paso. Y en esta semana le llegan los cuestionarios míos. Yo Amén, Víctor. voy adelantado, pero ahí se lo mando en esta semana, todo junto. Amén, Víctor.
Dios te bendiga. Maestro. Gracias, maestro. Gracias, Víctor, por tu participación. Maestro, permítame agregarle a lo del pastor Víctor. Muy buena asignatura, pero también un excelente maestro y muy buenas participaciones de cada uno de los compañeros. De verdad, esta ha sido una de las asignaturas que más me ha gustado hasta ahora. De todas, hemos visto 7, pero esta, yo la voy a seguir repasando, esta asignatura, porque Amén. es algo como muy motivador, muy interesante. Claro, Muy glorioso, de verdad. porque esa tiene que ver con el futuro de nosotros, de la iglesia. Es muy interesante. Gracias, maestro. Que Dios le siga bendiciendo. Claidris. Amén. Gracias, Sí. Claidri, y muchas gracias Sí. por tu participación, no solamente en esta última lección, sino también en todas las demás. Ha sido muy dinámico en cuanto a participando. Yolanda. Yankelis. En lo que Yolanda se arregla, profe. Maestro, me ha gustado mucho esta materia. Usted es muy dinámico. Me gusta cómo usted imparte su clase. Y me gusta que usted ahí mismo, en medio de la clase, hace preguntas para ver si el participante captó o si está en eso. Me gusta esa clase, maestro. Yo espero verlo en otra asignatura. Dígame Amén. que sí. Gracias, varón de Dios. Amén. Maestro, quiero decirle que yo le he enviado todas las tareas hasta ahora, solamente me faltan las de hoy. Perfecto, ya hemos recibido. Muchas gracias a todos por su participación. Dios les bendiga grandemente y espero vernos en otra ocasión. Bendiciones a todos y que tengan un feliz fin de semana. Amén. Amén. Igual, Dios lo siga usando, maestro. Amén. Bendiciones.